En el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer dos pasajes, amén. Romanos 12:2, un texto muy conocido, y después vamos a pasarnos a Primera de Corintios 2. Dice Romanos 12:2, con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos rápido a Primera de Corintios 2. Y vamos a leer desde el versículo 13. Del 12 vamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Toma tu lugar, por favor. Voy a hablar de un tema que ya en algunas veces he compartido anteriormente, pero voy a compartirles algunos puntos, pero vamos a hablar básicamente acerca de la mente. Amén. La mente. Se dice que la esencia del ser humano, del yo, de la persona, se encuentra depositada dentro de la mente. Es decir, la totalidad de lo que la persona es, la vas a encontrar dentro de su mente. No en su cuerpo, no en su vestimenta, no en su trabajo, no en su dinero, no en su familia, la vas a encontrar en su mente. ¿Quieres conocer cómo es y quién es esa persona? Conoce su manera de pensar. Ahí es donde vamos a conocer cómo es realmente la persona. Ahora, la Biblia nos enseña esto. Dice Proverbios, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, vean cómo Proverbios nos enseña que la mente y el corazón son la misma cosa. Dice, tal es el pensamiento, no en su mente, el pensamiento en su corazón. Por eso hablamos lo que pensamos. Dice 2 de Corintios 4, creí, por lo cual hablé. No podemos hablar algo que no creemos. Y la Biblia nos enseña que el creer se encuentra ¿en dónde? En el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, todo lo que yo creo, todo lo que yo soy, lo que conforma mi pensar, no está en mi mente, está en mi corazón. Y lo que yo pienso me va a llevar o va a determinar quién yo voy a ser. ¿No ha visto personas que de repente tienen una mentalidad de cosas chicas, de escasez, a lo mejor hasta de pobreza, y siempre piensan
cómo cuidar, cómo no gastar, en vez de ver cómo crecer, cómo mejorar la vida, cómo ir por más, cómo ser mejor persona. El que tiene bici y piensa así dice, ¿para qué gasto en una moto? No la ocupo si con la bici la he hecho hasta ahorita. Pero a lo mejor no ha conocido los beneficios o el cambio que tuviera si tuviera esa moto. Una vez escuché una expresión de decir, estábamos hablando acerca de personas que casi no salen, que no salen a conocer otro lugar, o que no se dan un descanso, o que no van a otro lugar, y la persona decía, es que yo así he sido feliz. Y le dije, es que a lo mejor su nivel de felicidad está hasta ahí porque eso cree usted que es ser feliz. Cuando pruebe a hacer otra cosa más grande o mayor o diferente a lo que ha hecho, probablemente se encuentre con un mayor nivel de felicidad. Pero como pensamos que así está bien, o pensamos que con eso basta, o pensamos que... Y ahí todo se encuentra en la mente. Eso determina por eso quiénes somos. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. No, es que yo he estado bien con Dios, pero a lo mejor ya que te metas un poquito más en la palabra, tú vas a decir, wow, no sabía que Dios podía hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces creemos una cosa, pero no nos determinamos a dar un paso más para que eso que creemos sea confrontado, para que comprobemos si es verdad o si es lo último o lo único que hay. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente, porque la mente es la que dicta nuestra actitud, nuestro carácter. Arrastramos con nuestra cadena del árbol genealógico, con la parte de nuestra sangre, con la parte de nuestra familia, nuestra herencia, genes. Todo eso está almacenándose dentro de nosotros. Y lo que hace que se ejecute todas esas cosas es la mente. Una vez estaba dando una plática acerca de nutrición y la alimentación allá en Guerrero, en un pueblo, y yo les preguntaba a las mamás, ¿cuántas de ustedes se acuerdan lo que su mamá les daba a ustedes de almorzar? ¿Y cuántas se acuerdan de ustedes? ¿Cuántas se acuerdan los horarios en los que se daba de comer? Y le digo, ¿hace usted algo diferente a lo que vio en su casa, a lo que hacía su mamá? No. ¿Por qué? Porque todo eso se les enseñó. Usted va para allá y todo el mundo desayuna café con pan o con galletas. Porque es cultura. Porque eso se enseña, eso se replica. Usted pregúntele a quien quiera allá y ese es el desayuno que existe. ¿Qué desayunó? ¿Café con pan? Y uno se queda... ¿Y dónde le ves el desayuno a esa cosa? Pero es cultura, es su manera de pensar. El estilo y el patrón se repite. ¿Por qué? Porque las clases de pensamiento o de mentes se replican dentro de un mismo hogar. Se pasan de generación en generación hasta que alguien se determina a romper con ese patrón y entonces dice, yo no voy a ser el que tiene bicicleta nada más, yo voy a ser el primero en la familia que se anima a comprar una moto. Y el que se anima a comprar una moto, toda la familia le va a decir, ¿para qué gastaste en esa moto? ¡Qué bárbaro! Mejor hubieras comprado. O sea, ¿por qué? Porque rompemos con patrones. Ahora, la Biblia está llena de personajes que se determinaron a romper con los patrones del pensamiento humano y se atrevieron a confrontar su mente para adaptar su mente al pensamiento de Dios. Ahí es cuando la mente de verdad es transformada y renovada. Cuando dejamos poco a poco la mente humana para que la mente
de Cristo, la mente de Dios, empiece a ser depositada en mi interior. Con eso podemos deducir fácilmente que entre más yo piense como Dios piensa, más yo me voy a parecer a como Dios es. ¿Por qué no hemos cambiado en nuestras vidas? ¿Por qué no hemos visto cosas en nuestras vidas que la palabra nos promete? Porque no hemos cambiado la manera de pensar de acuerdo a lo que la palabra nos dice que pensemos. Jeremías nos dice, el Señor hablando, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, tú no estás pensando como yo pienso. Tú no estás creyendo lo que yo creo. Tú no estás metido en lo que yo estoy por hacer, en lo que yo estoy planeando, en cómo yo me estoy metiendo o moviendo a través de las cosas. No estás pensando como yo pienso. Y luego dice Dios, como no estás pensando como yo pienso, dice, tus caminos tampoco son los míos. Como no piensas igual que yo, no estás caminando por el lugar donde yo camino. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Ahora, ¿cómo yo estoy seguro de que Dios está caminando conmigo y está obrando conmigo mientras yo camino? Cada vez que mi mente esté más adaptada a lo que su palabra me dice. Porque entre más mis pensamientos sean los de Él, entonces yo más me estoy acercando al camino que es Él. El camino no es un lugar, el camino es una persona. El camino es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Entre más yo piense como la palabra, entre más yo adapte mi mente a como la palabra, más yo estoy acercándome no al lugar, sino a la persona para convertirme en lo mismo que esa persona. No se trata de llegar a estar cerca de Él nada más. Se trata de convertirme en quien Él es también. Porque si yo no me convierto en quien Él es, entonces dice la Biblia, si Cristo está en mí, esa es la esperanza de gloria. Pero si Él no está en mí, que es más bien yo acercarme al lugar, a la persona, a la esencia de Él en la palabra, entonces no va a haber esperanza de gloria para los demás. Por eso a veces a lo mejor me voltean a ver y no ven ni fu ni fa, ni picha ni cacha. Y no me va a ayudar en nada. Pero cuando Cristo se ha formado en mí y vean a Cristo, a Jesús la palabra encarnada en mí, mi manera de pensar que es totalmente diferente a lo que todos los demás piensan, entonces van a decir, oye, esa persona tiene algo diferente, deberíamos de preguntarle cómo es que debe de ser, o a lo mejor a ver qué nos dice él, o qué opinión tiene, o a ver qué. Porque ellos se encuentran con una mente diferente a la opinión del común de todos los demás. Cada mente es un mundo, sin embargo, la mentalidad universal del mundo sin la palabra es la misma. Cada mente es un mundo, es una persona diferente, pero la mentalidad del mundo es la misma donde vayas. Porque nadie sin el Espíritu de Dios puede pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Leímos ahí en 1 Corintios 2. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito a qué tan importante es la mente y cómo vamos a recibir entonces la mente de Dios, la mente de Cristo. Porque si la mente de Cristo, o si la mente determina quién soy yo y lo que hago, entonces yo tengo que tener la mente de Cristo para poder hacer las obras de Cristo.
Si no tengo la mente de la palabra, yo no puedo ejercer o hacer las cosas que la palabra dice que yo puedo hacer. Por eso hay una gran diferencia entre la mente natural y la mente espiritual. La mente natural tiene esperanza, pero no puede tener fe. La mente espiritual sí puede tener fe. A lo que muchos llegan es esperanza, nada más. Yo espero que esto, ojalá que aquello, pero no lo hablan seguros, porque la fe te hace hablar con seguridad. Dice, yo sé que esto va a pasar, yo sé que Dios va a hacer esto, yo sé que Dios se va a mover en esto, yo sé que esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque la mente espiritual entiende toda la capacidad de lo que Dios puede hacer a través de mí y en mí. Ahora, si todavía piensas, a ver, sí, ojalá, y bueno, a ver quién sabe, la mente de Cristo, la mente de Dios no ha sido depositada en ti. Necesitamos entrar a ese proceso para cambiar la mente. Necesitamos entender que es indispensable para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tener la mente de Él. Es indispensable. Es necesario que renovemos nuestra mente de acuerdo a Romanos 12:2, y ahora vamos con Efesios 4:23. Les quiero leer ese pasaje. Efesios 4:23. Este es otro pasaje muy conocido. Dice, y renovaos. ¿Ya están ahí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, si entendemos este pasaje, nos damos cuenta que no puede haber renovación si no hay espíritu. Es decir, entre más esté obrando en mí el Espíritu Santo, más probabilidad y posibilidad hay de que mi mente esté siendo renovada. Por eso yo no puedo cambiar mi mente a la mente de Dios por mis propias fuerzas. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ya me voy a poner a orar más, ya me voy a poner, y lo hemos cumplido? Diría la canción por ahí, hoy voy a cambiar. Pero la mente es difícil de ser renovada, cambiada y transformada, al menos de que haya un poder exterior que influya sobre ella. Ahora, el Espíritu Santo es ese poder que viene de Dios en su persona para influir y renovar y cambiar nuestro espíritu, nuestra mente. Ahora entonces, la clave de la renovación y de la transformación de mi manera de pensar radica en la persona del Espíritu Santo. Si yo no paso tiempo con Él, si yo no tengo comunicación con Él, si yo no lo dejo que Él obre en mí, si yo no lo dejo que Él empiece a trabajar en mí, entonces no estamos entrando a un proceso de transformación de mente. Y eso es muy delicado. No transformar nuestra mente, ayer veíamos con los jóvenes parte de esto, no transformar nuestra mente nos lleva a no conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros. Muchas veces les decía a los jóvenes ayer, muchas veces oramos y decimos, Padre, enséñame tu voluntad, ¿qué es lo que yo quiere, qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿O qué es el ministerio, el llamado? Dios no nos va a responder a menos que empecemos a transformar nuestra mente. Dios no puede hacerlo. Les leo una vez más Romanos 12:2, pero me gusta lo que la Nueva Traducción Viviente dice. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjense bien, no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Estas palabras van mucho más allá de que tengas un mejor comportamiento, van mucho más allá de que tengas un mejor carácter, van mucho más allá de guardar un testimonio. El hecho de decir no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo quiere decir no pienses como todo el mundo piensa. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjense bien lo que está diciendo esto el apóstol Pablo. No piensen como el mundo. Dice, en lugar de eso, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces en mi mente sí se encuentra el yo, mi persona, la esencia de mí. Entonces voy a ser la nueva criatura que dice 2 de Corintios 5:17, que voy a ser, pero hasta que yo sea transformado en la mente. Hasta que llegue a ese estado de plenitud, donde mi mente haya sido transformada. Yo me voy a dar cuenta que realmente estoy cambiando hasta que ya deje de pensar las cosas que pensaba antes. Y no solamente estoy hablando de pensamientos pecaminosos, estoy hablando de una mala manera de pensar, incorrecta de acuerdo a la palabra de Dios. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y luego dice, entonces, hasta que sean transformados en nuevas personas, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hasta que entonces cambiemos la manera de pensar de acuerdo a la palabra, hasta entonces mi mente va a ser compatible para recibir la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Jesús en 2 parábolas. Dice, no puede un odre viejo recibir vino nuevo. No puede la mente humana recibir las cosas de Dios. Y luego dice, no puede un remiendo viejo entrar en un vestido nuevo. Son 2 parábolas que Dios hace alusión al cambio que tenemos que hacer. No podemos tratar de meter el viejo yo, mi personalidad, mi humanidad, para tratar de trabajar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Es imposible. Y de ahí nace, y cuando no entendemos esto, nace la típica frase, así soy, así nací y así moriré. Y seguramente así no vas a entrar al cielo. Porque si tu manera de pensar indica tu manera de ser y refleja tu imagen, entonces yo me imagino que aparte de que Dios sabe, ya vas a ver todas las acciones, pero yo imagino que todos los que van a entrar al cielo, Dios los va a ver con la imagen de su Hijo Jesús, lo más similares. A todos los que se parecen a su Hijo va a decir, no, pues pásenle. Pero va a decir, oye, espérame. ¿Cómo que salió un morenito y hay puro rubio? Cuando hay una imagen distorsionada, entonces no hay un reconocimiento. Por eso Jesús dice, en aquel día muchos van a decir, es que yo hice esto, yo hice aquello, pero Dios va a decir, pero espérate, yo no te conocí. Que yo reconozco a los que se parecen a mi hijo, a los que piensan como mi hijo, no a los demás. Por eso la trascendencia de pensar como Jesús piensa para ser como Jesús es. No podemos, si no cambiamos la mente no vamos a poder.
Solo la palabra de Dios va a cambiar nuestra mente. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad y la habilidad de renovar nuestra mente. Dice, vamos a Hebreos 4:12 rápidamente. Vamos a estar leyendo diferentes pasajes. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Sí ven cómo otra vez enlaza pensamientos y corazón? Porque con el corazón está lo que realmente creemos. Ahora, si hacemos eso, o si tomamos eso de referencia, entonces, ¿no se han puesto a pensar por qué casi todos utilizamos la palabra yo creo que, cuando de verdad queremos decir yo pienso que? Yo no sé si se han dado cuenta, pero el yo pienso que está en la mente, el yo creo que está en el corazón. Es decir, oye, ¿dónde quedaron las llaves? Yo creo que están allá y a lo mejor ni están allá. Ahora, el problema de eso es de que confundimos en decir realmente las cosas que creemos con lo que pensamos. Y las cosas que de verdad debemos creer, no las decimos. No sé si me di a entender. Ahí se encuentra el éxito de creerle a Dios. Si yo pienso en la palabra y yo creo en la palabra, la manifestación de que yo creo en la palabra se comprueba en las palabras que yo hablo. Y las palabras que yo hablo se manifiestan en lo que yo soy y hago. ¿Otra vez? Las palabras que yo pienso, que yo creo, van a influir sobre las palabras que yo hable. Las palabras que yo hable son las que van a influir en la persona que yo voy a ser y lo que yo voy a hacer. ¿No dice la Biblia de la abundancia del corazón? Háblala. Porque es del corazón que sale lo bueno y lo malo. Es del corazón donde se cree. Por eso es indispensable que cambiemos la manera de pensar y de creer, que cambiemos nuestra mente. Porque eso nos va a hacer creer la palabra para poder declarar la palabra. La mujer del flujo de sangre, dice la palabra, que se decía ella misma una y otra vez, si tan solo toco el borde de su manto y voy a sanar, si tan solo toco el borde del manto yo sé que voy a sanar, si tan solo llego ahí, lo toco, voy a sanar. Si ella no creía eso para decirlo, ella no se iba a animar a acercarse. ¿Sí están aquí? Si ella no se decía ello. Ahora, primero dice, por eso, 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Si no lo creo, no me voy a atrever a declararlo. Por eso es importante separar entre lo que pienso y lo que de verdad creo. 4:12, el Espíritu, entonces, la palabra de Dios, penetra hasta el alma y el espíritu y las intenciones y pensamientos del corazón. Hasta ahí llega la palabra. Proverbios 2:6 dice, vamos ahí, voy a pasar rapidito ahí. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, solamente de Dios va a venir la sabiduría
para poder alimentar la nueva mente que se está formando dentro de mí. Solamente de la sabiduría de Dios se va a alimentar la mente que está siendo formada en mí. La mente de Cristo no se alimenta con conocimiento universitario, con conocimiento profesional, con conocimiento político, con conocimiento económico. No, la mente de Cristo se alimenta directamente de la sabiduría que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús decía, lo que yo hablo no lo hablo porque se me antoja. Primero escucho al Padre para poder hacer lo que el Padre me dice. Ahora, si escuchaba primero al Padre, de Jehová viene la sabiduría a mi mente, y yo creo en mi mente espiritual, lo que el Padre me está hablando por sabiduría, entonces voy a tener la capacidad y la habilidad para hablar y hacer lo que el Padre me está diciendo que yo puedo hablar y hacer. Es toda una cadena de trabajo. Dios nunca viola las leyes espirituales y su manera de obrar y trabajar y operar. De Dios viene la sabiduría, de su boca viene toda la inteligencia. Cuando eso viene a mi mente, la mente de Cristo, entonces yo entiendo que toda esa palabra que viene de Él se convierte en mi habilidad que recibo de parte de Él para entonces hablar y hacer lo que Él me dice que yo puedo hablar y hacer. Por eso Jesús les dijo a los discípulos varias veces, ¿cómo es que ustedes no pudieron? ¿Cómo es que ustedes tienen tan poca fe? ¿Cómo es de que ustedes no tienen la capacidad? Si les estoy hablando la misma palabra que el Padre me habló a mí y yo lo puedo hacer, ustedes deberían de hacerlo también. Y por eso después les dijo, las mismas obras que ven que yo hago, las van a hacer ustedes también y aún mayores. ¿Por qué? Porque la misma palabra que le estaba hablando a Jesús es la misma palabra que nos habla hoy a nosotros. El mismo propósito que le fue designado a Jesús, el mismo propósito lo tenemos nosotros. ¿Cuál es? Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y todo lo que sigue después es lo que todos debemos estar haciendo. Pero solo la mente espiritual recibe la capacidad para hacer esas cosas. Por eso no podemos adaptar la mente humana a las posibilidades y a las acciones de Dios. ¿Cómo está eso? Facilito, la alimentación de los 5,000. Jesús les dice, ¿qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Denles de comer. Y todos se quedan. O sea, qué ilógico que nos dices, denles de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaron en 5 panes y 2 peces y 5,000 y no pensaron en lo que ya Dios estaba por hacer en ese momento. Ahí vemos que los discípulos no traían los pensamientos iguales a los de Jesús. Si no hubieran dicho, con estos 5 panes y 2 peces la hacemos, a ver, Juan, Pedro, tráiganse las canastas, tráiganse lo que hagan. Pero no se movieron, ¿por qué? Porque no creyeron, porque no tenían pensamiento como el de Jesús. Eso muchas veces nos limita. Desafortunadamente, como seres humanos queremos todo pasarlo por el filtro de nuestra mente humana. Si se me hace lógico, entonces Dios sí lo va a hacer. Si le hallo el sentido, entonces sí es algo que de verdad viene en la palabra. Y a veces nuestra lógica mata la habilidad del poder de Dios. Entonces necesitamos por eso entender cómo Dios entiende. Ahora, vamos a avanzar. ¿Están recibiendo algo?
Ahora, vamos a ver esto. Esto ya se los había dicho una vez hace tiempo, pues se los voy a decir otra vez. Cuando Adán fue creado como un hombre entero y espiritual, antes de pecar, Adán tenía el entendimiento de acuerdo a Dios. ¿Ok? Adán tenía el entendimiento a la imagen y a la semejanza de Dios. Adán tenía las capacidades de Dios. Era un hombre semejante totalmente a Dios. Adán podía discernir las cosas. Pero en el momento en el que Adán peca y pierde la parte espiritual y cae, entonces Adán tiene que empezar a aprender a hacer las cosas. Antes de todo ello, todas las cosas estaban en el Edén. Él no tenía que hacer casi nada. Trabajar nomás, administrar la tierra, sojuzgarla, etcétera, etcétera, pero producir. Después de que cayó, tuvo que aprender a trabajar porque Dios le dijo, ahora con el sudor de tu frente te vas a mantener. Ahora vas a aprender a cómo ganarte las cosas. Ahora, el problema es de que bajo la maldición de este mundo, el pensamiento es ese. Tú te tienes que aprender a ganar todo lo que tú quieres tener. Tú tienes que aprender a hacer las cosas necesarias para obtener lo que tú quieres obtener, para ver lo que tú quieras ver. Y el problema pasa de que cuando llegamos y nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la palabra y la palabra nos dice, a ver, espérate, no, es que aquí no es como tú crees que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán hubo una desconexión entre el conocimiento y la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y entonces, ¿qué pasó? Que así como Dios tuvo que enseñarle a su pueblo a cómo vivir, a darle sus leyes, a darle sus mandamientos para que aprendieran cómo vivir, así también Satanás empezó a infiltrar sus propias leyes, sus mandamientos o sus decretos a los que se dejan guiar por los preceptos de este mundo. Son dos maneras de pensar totalmente diferentes. El mundo te dice, si no estudias, si no trabajas, si no tienes negocios, si no tienes esto, no eres nadie. Si no te esfuerzas en esto, si no es aquello, no vas a hacer nada en la vida. Y Dios te dice, no, espérate, nada más necesitas creer en mi Hijo Jesucristo, pedir perdón por tus pecados, y ya eres grande en el reino de los cielos. Y todos dicen, espérate, si a mí me costó años de estudio, años de esfuerzo, años de trabajo, ¿cómo es posible que esa persona le den ese lugar o viva de esa manera si no ha pasado por lo que yo pasé, si no estudió lo que yo estudié, si no ha hecho el esfuerzo que yo he hecho? ¿Por qué? Porque ellos trabajan bajo la maldición del mundo, pero la bendición de Dios no mira estatus, no mira conocimiento, no mira grados académicos, no mira finanzas, no mira recursos, no mira árboles genealógicos ni apellidos. La bendición de Dios cae sobre los que le obedecen, los que piensan como Él, los que caminan como Él, los que andan en lo que Él decreta. Ahí Él derrama su bendición y su abundancia. Y los demás le tienen que, ahora sí como dicen, picar piedra. Ahora, tu elección es, o picas piedra como todos los demás, o buscas lo que Dios tiene para ti en la palabra. Por eso existe la competencia. Porque la competencia lleva a ver quién genera más, a ver quién gana más, a ver quién se posiciona mejor, a ver quién. Y a Dios no le interesa eso en lo absoluto. A Dios no le importa nada de eso. Entonces necesitamos cambiar la mente. Les decía, entonces hubo un cambio en la esencia del ser humano cuando Adán cayó. Porque Adán pasó no solamente de estar en el Edén, estar en el ambiente espiritual,
sino que, fíjense, Adán pasó de discernir a aprender. La mente humana no puede discernir, solo el espiritual discierne. ¿Qué pasa? La competencia del mundo, el sistema del mundo, la mentalidad humana dice, no, tú tienes que aprender para poder hacer, pero Dios te dice, no, tú tienes que discernir para poder llegar a donde te quiero llevar. Tú tienes que discernir, no aprender. ¿Cuál es la gran diferencia? Los que disciernen son, los que aprenden hacen. Es decir, el que aprende a hacer algo, aprende para hacer la labor. ¿Sí me doy a entender? Pero si yo discierno, eso que discierno se va a convertir en mi persona, no en una labor. Porque el discernimiento va directamente a nuestro espíritu y a nuestra mente, de manera que mi persona va a ser diferente por lo que logro discernir, no por lo que logro aprender. Es decir, vamos a poner una persona con su carácter, su manera de pensar, todo. Estudia primaria, secundaria, prepa, universidad, vamos a decir que estudia para médico o para ingeniero, y muy probablemente la esencia de la raíz de su manera de pensar y de su manera de ser, él va a ser el mismo, siendo ingeniero, siendo abogado, siendo médico, su carácter va a ser el mismo, porque él aprendió a hacer una labor, no aprendió para ser una nueva persona. ¿Sí están aquí? Y la palabra, la intención de la palabra no es que aprendamos la palabra. Ese es el problema de nosotros. Que nos quedamos en la parte de aprender, pero no la discernimos para que nos transforme. No hay persona que aprenda la palabra que sea transformada por la palabra. Porque el aprendizaje se queda en la mente humana. No llega al espíritu, no llega al corazón. Pero hasta que discierno en mi mente espiritual, hasta que soy activado en mi relación con el espíritu para que mi mente espiritual esté ya disponible y compatible a lo que la palabra me quiere enseñar para yo discernir, entonces voy a empezar a transformarme en otra persona. No sé si me están entendiendo. Pareciera ser un tema muy complicado, la verdad lo es. Tengo 5 temas de esto, nada más estoy dando uno, pero es necesario. Ahora, ya casi acabamos. Mente más espíritu igual a discernir. Mente más carne o mente más cuerpo igual a aprender. ¿Ok? ¿Lo repito? Ok. Mente más espíritu, logro discernir. Mente más carne, mi humanidad, logro aprender. ¿Por qué es importante esto? Porque mente más espíritu me puede dar sabiduría, pero mente más humanidad nada más me da inteligencia y conocimiento. La verdadera sabiduría, de acuerdo a Dios, solamente llega y es depositada a los que operan bajo su mente conectada al espíritu, no a los que conectan su mente a su humanidad o a su carne. Porque los que operan bajo la conexión de su mente y su humanidad, nada más les alcanza para aprender y conocer. Por eso se pueden hacer inteligentes y conocer mucho, pero no los hace sabios. Porque la esencia de la sabiduría radica en lo que viene de Dios. Una mente conectada más espíritu es la única capaz de recibir lo que sale de la boca de Dios para que el hombre lo discierna espiritualmente y entonces transforme mi interior. ¿Sí están aquí?
Ya extrañaba estas miradas. Son buenas. Quiere decir que estamos yendo más profundo. Ahora, la inteligencia nos da conocimiento, pero la sabiduría nos da entendimiento. El que se hace más sabio es el que realmente entiende las cosas. Pero el que nada más se dedica a conocer las cosas, nada más se hace inteligente. Ahora, ¿cómo sé qué es inteligencia o cómo sé qué es entendimiento? Si eso que me están hablando me hizo cambiar a mí y de verdad ser diferente en respuesta a eso que escuché, entonces sí estoy entendiendo. Pero si yo escuché algo y eso no me hizo hacer las cosas diferente o ser diferente o cambiar el procedimiento, entonces nada más conocí pero no entendí. Ejemplo, un niño mete el dedo en la luz, se electrocuta y tú le dices, ya no hagas eso porque ahí te va a dar toques. Si el niño lo vuelve a hacer, conoció que meter el dedo le dio toques. Pero si no lo vuelve a hacer, entonces ese niño entendió que no debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque le cambió su actitud, le cambió su respuesta ante lo que hizo. Entonces entendió. Pero ¿cuántas veces decimos, sí entiendo? Y hacemos lo mismito una y otra vez. No hemos entendido. Conocimos nada más. Conocimos nada más. Cada vez que entendemos algo que tiene que ver con lo terrenal, tenemos parte de la sabiduría humana. Pero hasta que entendemos la parte de la palabra y que llegue nuestro espíritu, entonces vamos a lograr tener sabiduría que viene de Dios. Hasta ese momento, entonces ya lo vamos a poder hacer. La mente solamente se renueva en el espíritu y por el espíritu. Solamente en el espíritu y por el espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Solamente. Ahora, aquí hay un proceso bien interesante que les quiero enseñar. Lo tengo aquí anotado en mi celular. Vean qué tremendo es esto. No se molestan si uso el celular, Vean qué tremendo es esto. La Biblia nos dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Quiere decir que hay un espíritu que viene de Dios, pero hay un espíritu que también viene del mundo. ¿Ok? Ahora, quiere decir que aquí hay una cadena de operación para que mi mente trabaje o en cómo mi mente va a trabajar. ¿Cuál es esta cadena? Fácil. Hay un Padre de verdad, ¿ok? Hay un Padre de verdad que tiene a su espíritu de verdad, que busca conectarse con el espíritu de mi mente para que entonces yo pueda tener la mente de Cristo. Y teniendo esa mente de Cristo, puedo tener o desarrollar las obras de Jesús. ¿Sí están? ¿Otra vez? Otra vez. Hay un Padre de verdad, Dios, que tiene a su espíritu que proviene de Dios, o sea, es el espíritu de verdad, que busca conectarse para trabajar y cambiar de mi mente en lo espiritual, para que cuando el espíritu que proviene de Dios logre penetrar y cambiar el espíritu de mi mente, entonces ahí tengo la mente de Cristo. Y cuando logre tener la mente de Cristo, entonces voy a lograr demostrar las obras de Jesús. Ahora, vamos dándole vuelta a la moneda. También hay un padre de mentira que tiene a su espíritu de mentira, el espíritu del mundo, que busca conectarse con también mi mente, para que yo piense de acuerdo a lo que la mente del mundo piensa y no la mente de Cristo.
Y entonces voy a desarrollar las obras, no solamente del mundo. ¿Por qué creen que Jesús les dijo, ustedes las obras de su padre el diablo? Porque el padre de mentira usa su espíritu de mentira para meterse en nuestra mente y que nuestra mente y cuerpo desarrollen las obras, no solamente del mundo, sino del padre de mentira, que es la raíz de donde vienen las acciones. Ahora, tú le explicas esto a alguien que no entiende la palabra y va a decir, ¿qué locuras estás diciendo? Yo no sé de qué estás hablando. ¿Estás loco tú? Claro, por eso leímos en 1 Corintios 2, el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu, no puede. Pero esto es algo que sucede, está pasando todos los días. El espíritu del mundo está buscando dónde depositarse, en qué mentes depositarse para poder manipular y obrar. Así como el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la verdad, está buscando mentes donde pueda depositarse, donde pueda reposar, donde pueda trabajar, donde pueda reproducirse, manifestar su fruto y entonces que esa persona obre de acuerdo a lo que el Espíritu le guía, pero de acuerdo a la esencia de Jesucristo. Entonces la mente de Cristo es la única capaz de producir las obras de Cristo. Por eso necesitamos cambiar y tener esa mente, para que la gente que se acerque a nosotros, que vea la iglesia, diga, oigan, ustedes están haciendo las obras que nadie más puede hacer, porque solo los de la mente de Cristo están habilitados y capacitados para hacer las obras que Jesús hace, y las obras que Jesús hace, nadie jamás las puede volver a repetir, más que los que piensan como Él. Solamente ellos. Últimos 2 puntos. La mente de Cristo debe de estar sobre el cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos esto. La mente de Cristo debe de estar sobre el cuerpo de Cristo. No puede haber cuerpo de Cristo si no hay mente de Cristo. No puede haber. El cuerpo no funciona si el cerebro no le está diciendo las funciones y no le está mandando las órdenes a través del sistema nervioso para que funcione. Por ende, la parálisis no es del cuerpo. La parálisis se produce el hombre paralítico de Marcos capítulo 2 no tiene que ver con que su cuerpo no funcionara o que no tuviera partes de su cuerpo. Era que simplemente su cuerpo no era capaz de responder, de recibir lo que su mente le decía que hiciera. Aunque la mente le mandara decir, mueve tu brazo, mueve tu pierna, muévete, no era capaz de conectar mente y cuerpo para poder moverse. ¿Qué quiero decir con esto? Si la mente de Cristo no está sobre nosotros, podemos llegar a convertirnos en un cuerpo de Cristo paralítico. ¿Y cómo sé que hay un cuerpo de Cristo en parálisis? Cuando el cuerpo no está manifestando las obras ni se está moviendo de acuerdo a lo que la mente, su cabeza, su jefe, su patrón o el que está encima de él le manda decir hacer. ¿Quieres saber si hay parálisis en tu vida? ¿Qué tanto estás obrando y respondiendo a lo que tu cabeza, Jesucristo, te está mandando a hacer y te está ordenando a cambiar? Porque la mente dicta lo que el cuerpo hace. A menos de que seamos como pollos sin cabeza, que si corremos de un lado a otro sin ver, sin saber ni nada, pero no es la idea.
sea, la idea es de que la mente se establezca, tome posesión, tome gobierno, y entonces mi cuerpo se someta a lo que mi mente está diciéndole. Por último, la mente renovada es capaz de recibir entendimiento. La mente natural solamente llega al conocimiento. Aquí sabemos bien fácil. Vámonos no vayan, más bien. Vamos a ver la historia de Jesús y Satanás en el desierto. Jesús no solo entendía la palabra, sino que Él era la palabra. ¿Ok? Entonces, su mente, su lenguaje, su persona era totalmente la palabra de Dios. De Él viene la sabiduría y se deposita en mí para eso que es depositado en mi mente, me hace ser y hacer de acuerdo a lo que mi mente está recibiendo. Ahora, por el otro lado tenemos a alguien llamado Satanás que se enfrenta a Jesús, pero que Satanás solamente conoce la palabra, pero no la entiende. Por eso Satanás fue capaz de replicarle la palabra y decirle, a ver, está escrito. Pero Satanás conocía, no entendía. Satanás no podía cambiar a la palabra, pero ni podía producir un cambio tampoco en Jesús, porque ni él mismo la entendía. Nada más la conocía. Esa es la diferencia. Cuando yo realmente entiendo y creo en la palabra, entonces yo soy alguien diferente. Alguien diferente que se va a parecer más a Jesús. Pero yo soy el mismo. Entonces, no estoy entendiendo la palabra. Una vez escuché una frase que la verdad que se quedó dentro de mí y me hizo pensar bastante. Y decía este hombre, si las personas vienen a mí y a través del tiempo siguen viendo, voy a poner mi nombre, si esas personas siguen viendo a Héctor Daniel y no logran ver poco a poco a Jesús, estoy fracasando en lo que yo digo creer de acuerdo a la palabra. Es decir, si alguien me conoció hace 10 años y yo tengo 10 años aquí aprendiendo de la palabra en una iglesia, pero mi compadre me conoció desde hace tiempo y mi compadre me ve que soy la misma persona de hace 10 años o 15 años, entonces ese compadre no está teniendo un encuentro con Jesús, está teniendo un encuentro con su mismo compadre. El objetivo es de que el compadre cada vez más esté teniendo un encuentro cada vez más grande, más similar y más fuerte a Jesús a través de esa persona que con la persona misma. Yo no sé si han escuchado expresiones como decir, es el mismo Dani de siempre, cámbienle el nombre. Pero si lograran decir, oye, me encontré con una persona totalmente diferente. Hablé con él, le conté de esto, o le fui a reclamar de esto otro. Nada que ver con el fulanito de tal que conocí. Yo necesito entender y necesito proponerme que cuando la gente venga a mí, por lo menos un poco, pero tengan un encuentro con Jesús. Aunque sea un poquito, pero que el encuentro sea con Jesús. No le hace que sea
lo voy a poner por porcentajes. Es mejor que se encuentren con un 10% de Jesús en mí a que se encuentre con un 90% de mí mismo. ¿Sí me doy a entender? Ahora yo necesito que ese 10% vaya aumentando. Por eso dice la palabra, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Lograr operar y vivir bajo la mente de Él. Esa es la plenitud de todos. Hasta ahí entonces voy a decir, la plenitud de Cristo está sobre mí, cuando la mente de Cristo está influenciando mi vida, manipulando mi manera de ser, cambiando todo lo que soy. Hasta entonces entiendo que la mente de Cristo está en mí. Necesitamos cambiar esta manera de pensar. Necesitamos cambiarla. Es indispensable. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, que Dios empiece a manifestarse en tu vida, que Dios te empiece a mostrar lo que Él tiene para ti, que Dios te empiece a decir o a guiar o a meter en el lugar donde Él te quiere poner para trabajar o donde Él quiere ponerte para fluir en tu vida, en bendición, en palabra, en sabiduría, tienes que transformar tu mente. Porque la mente humana nunca va a poder ser compatible con la mente de Dios, solo porque sí. Ahora la carta a Santiago, por ejemplo, nos da el ejemplo de que dice, ¿ustedes creen que hay un Dios? ¿Ustedes creen? También los demonios creen y tiemblan. A veces digo, qué tremendo que los demonios tiemblan más que uno. Qué increíble, ¿no? A veces los demonios obedecen más la palabra de Dios que uno mismo. Decía un pastor, dice, la frustración de todos los pastores es de que los demonios nos obedecen más que las ovejas. Les decimos al demonio, sal fuera, en el nombre de Jesús, y se va el demonio. Pero le decimos a una oveja, hermano, cámbiese a este lugar, o mueva su carro por favor, o por favor, ayúdenos en eso. Y el hermano dice, pero ¿yo por qué? Decía ese pastor, casi quisiera mandar traer el demonio y decirle, métete en ese cuerpo, haz lo que mueva su carro, regrésalo adentro y ya sal de fuera de él. A ver si así me obedece. Pero esa respuesta no es nada más que la imagen de que mi mente humana sigue gobernando mi vida. Es eso. Ahora, concluyo con esto. ¿Cuántas veces has sometido tus decisiones, tus movimientos, tus cosas a lo que Dios dice, a lo que la palabra de Dios dice, y cuando no lo has hecho? Y te aseguro que cuando lo has hecho y has obedecido, te han salido mejor las cosas que cuando las has hecho sin consultarlas con Dios. ¿Cuántas cosas has hecho con tu manera de pensar? Y dime si el 90% te han salido bien. O dime cuántas te han salido mal. La gran probabilidad es de que sean más las que nos salen mal que las que nos sale bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente fue enseñada por el mal de allá afuera. No te dejes que te lleve ventaja, no te dejes que te haga esto. Mira, no, es que no. El que no tranza no avanza, dice por ahí. Y si no te pones así, te van a comer. Y si no te... No. Eso es lo que enseña el mundo, el sistema en general. Pero si tú confías en Dios, si tú acomodas tu mente a la palabra, entonces las cosas que hagas, que Dios te apruebe, entonces van a salir bien y bendecidas. Totalmente. No te debes de preocupar si te transaron, no te debes de preocupar
si alguien salió más colmilludo que tú, si alguien, no sé. Miren, Jesús sabía que Judas le robaba de la bolsa. ¿Y cuándo Jesús se preocupó si faltaba algo? Al contrario, su mente le decía que toda la provisión venía de Dios. Aún a pesar de que la mente humana le robara. Entiende, hermano, cuando Dios se mueve en nuestras vidas, influye en nosotros, de Dios viene todo. No importa lo que me hagan, de Dios viene todo. No importa lo que me quieran quitar, de Dios viene todo. No importa lo que me quieran hacer, de Dios viene todo. No importa lo que actúen contra mí, de Dios viene todo. Aún dice, si te hacen algo, no hagas nada. Mía es la venganza. Yo les voy a pagar a cada quien como se merece. Tú nada más estate ahí callado, no digas nada, no tomes la batalla por tu cuenta, no pelees como a ti se te antoje, como tú crees que debe de ser, y es que me las va a pagar, o es que esto no es justo. No, la justicia de Dios dice otra cosa. Yo te aseguro que vas a tener victorias más grandes si dejas a Dios pelear que cuando tú pelees. Amén. Póngase de pie.